Vamos a recibir ahora con gran gusto a Alicia Corcole, gerenta de Exante, después de conocerse el resultado de esta encuesta de expectativas empresariales de Exante de mayo de 2026. Alicia, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes, no solo por estos minutos contigo, sino por el trabajo que vienen desarrollando. Sería interesante de pronto generar como una referencia al tiempo en el que Exante está abocado a esta realización de encuestas. Exacto, sí, seguro. A ver, esta es una encuesta que nosotros hacemos semestralmente, ya tiene 15 años de historia, eso está muy bueno, siempre nos gusta marcar que ese tipo de miradas en perspectiva te deja como poder evaluar bien cómo interpretar esos niveles que nos están dando las distintas series. Y la no, película, es exactamente, la película. y tener un poco más clara cómo son las tendencias. La hacemos 2 veces por año, el trabajo de campo de esta edición que estamos publicando ahora esta semana, lo hicimos mayormente en abril, desde fines de marzo hasta el 29 de abril concretamente, y ahí lo que hicimos fue recopilar la información de más o menos unos 340 gerentes, altos ejecutivos de empresas que operan acá en Uruguay, y bueno, les preguntamos un montón de cosas, de cómo están viendo la situación económica, cómo están viendo el entorno político, de cómo están viendo también la marcha de sus propias empresas, claro. Que eso, bueno, nos da bastantes insumos como para evaluar perspectivas de corto y de mediano plazo también. De eso vamos a hablar. Así que tienen una especie de círculo rojo ustedes también, ¿no? Es la gente que toma decisiones. ¿Van cambiando, por ejemplo, los referentes consultados o es más o menos el mismo núcleo? Sí, a ver, no es una muestra totalmente estática, tampoco es una muestra representativa, eso lo aclaro. Evidentemente 340 empresas no es la totalidad de la malla empresarial uruguaya, sí son en general empresas más bien grandes que facturan en general más de unos 10 millones de dólares por año, entonces no es, digamos, representativo de todo el universo empresarial, pero sí son una buena masa crítica de empresas grandes y que mueven bastante la aguja en lo que son decisiones de inversión, de contratación de personal, y la verdad es que la muestra, aunque no es, digamos, representativa en el sentido estadístico de la palabra, sí es bien abarcativa en sectores de actividad que digamos que captura, así que desde nuestro punto de vista es bien indicativo de cómo están viendo los empresarios el panorama y la situación económica. Sí, un insumo de extraordinario valor además, que es tomado muy en cuenta por el sistema empresarial desde luego y también por el sistema político. Fue realizada simplemente algunos detallecitos, ¿no? Entre el 24 de marzo, 29 de abril, a lo que tú mencionabas, 344 altos ejecutivos de empresas grandes y medianas, y allí de pronto, claro, no es caer en el reduccionismo del titular, pero en realidad hay que marcar algunas cuestiones. Por ejemplo, un deterioro en el clima de expectativas empresariales. ¿Cómo se explica eso? Sí, a ver, esa conclusión, digamos, es como general y transversal en las distintas dimensiones que vamos preguntando en la encuesta, tanto en lo que hace a la situación económica como en la perspectiva respecto a las propias empresas. Encontramos un deterioro de juicios más, digamos, desfavorables o no tan buenos como los que veníamos encontrando en algunas ediciones previas, y en algunas dimensiones en particulares que operan bastante como de resumen o síntesis, como puede ser una pregunta que ponemos que es, bueno, ¿cómo están evaluando el clima de negocios en Uruguay? Ahí lo que obtuvimos es un tercer relevamiento consecutivo con deterioro en las respuestas. No es un clima abiertamente malo, fueron solo 9% los empresarios que nos dijeron, me parece que el clima de negocios es malo o muy malo. En general lo que prima es más bien calificaciones de que regular, este clima es el regular, concepto no regular. Es malo, pero sí bajaron los que nos venían diciendo que es bueno. Ahora son más los que nos dicen que es regular que los que nos dicen que lo entienden que como bueno o muy bueno. Entonces, ese tipo de indicadores, sobre todo la tendencia de que ya viene siendo la tercera edición consecutiva donde vemos una baja, bueno, lo interpretamos sí como cierto deterioro de lo que es la confianza empresarial. Y así como hablamos del clima de negocios, cuando consultamos cómo están viendo la situación económica frente a un año atrás, cómo la ven para el año que viene, y más o menos la mitad en los dos casos de los empresarios nos dicen que entiende que está peor, que la situación económica hoy es peor que la de un año atrás, y piensan que la situación económica dentro de un año va a ser peor que la que tenemos hoy en día. Claro, sí, allí solo un 3%, ¿no? Un margen muy, muy acotado entiende que ve mejor la situación económica actual. Después viene el asunto de la perspectiva, ¿no? De mirar un poquitito más a mediano y a largo plazo, y allí se dan también como dos mitades, ¿no?
Sí, cuando nosotros preguntamos, por ejemplo, ¿cómo ven el clima de inversión dentro de un año? 47% nos dicen creo que va a bajar. Después también preguntamos por, bueno, ¿cómo están viendo la situación económica, no? Y les preguntamos, ¿cuáles son sus proyecciones de PIB? La verdad es que ahí lo que estamos teniendo es que las revisiones, digamos, no es que sean tan abruptas, pero están siendo sistemáticamente pequeñas, pero sistemáticamente a la baja. Y hoy, por ejemplo, tenemos que tanto para este año como para el año que viene, el promedio de respuestas de crecimiento esperado del PIB es de apenas 1 con algo, claro, abajo del 1,5%. Y más relevante me parece todavía el hecho de que el crecimiento que esperan más a mediano plazo, porque les preguntamos, bueno, ¿cuánto esperan que va a estar creciendo el PIB en 3, 4 años? Eso viene bajando, hoy está en 1,5% como crecimiento tendencial que esperan los empresarios. Eso es menos que lo que en general se maneja como referencia tendencial, está más bien alineado a lo que en los hechos la economía uruguaya ha venido creciendo, si uno mira un periodo largo, esta última década, y este 1,5% que esperan para el largo plazo es la mitad de lo que se esperaba, por ejemplo, en 2021. En ese momento los empresarios tenían como referencia más tendencial algo más en el entorno del 3. Entonces son todos cambios que van como en esa dirección de que se consolida un escenario de menos crecimiento económico. Bien. Alicia, ¿cuánto pueden ustedes, a través del trabajo, profundizar o discernir, discriminar los componentes domésticos, locales, para este estado de ánimo, digamos, para este humor empresarial y todo lo que viene de afuera? Sí, a ver, era como esperable ver un deterioro de expectativas, la verdad, justamente por esto que decís, venimos de unas semanas, unos meses bastante movidos a nivel internacional, el contexto externo tuvo como un giro negativo para Uruguay y eso evidentemente uno esperaría que pegue sobre lo que es el clima de expectativas. También recordemos que venimos de un periodo bastante largo de poco crecimiento económico. Sobre fin de año se conocieron datos que confirmaron muy bajo crecimiento económico acá en Uruguay. Entonces, todo eso ya estaba gestando como la percepción de que íbamos a tener un deterioro en lo que son las expectativas, porque tenemos un shock, digamos, internacional adverso, porque a nivel doméstico está cada vez más claro como el diagnóstico de que la economía uruguaya está creciendo poco y eso termina resintiendo lo que son las expectativas empresariales y no es atribuible necesariamente a lo que esté haciendo la gestión del gobierno particularmente, sino que, bueno, esos elementos sin duda iban a incidir. Ahora, respecto igual a lo que es la gestión del gobierno, también vimos en esta encuesta como un cambio de tono y cierto deterioro ahí también. Sí, después ustedes naturalmente consultan respecto a expectativas de las principales variables de la economía, ¿no? La inflación, el tipo de cambio, el dólar. ¿Con qué se encontraron ahí? A ver, en materia de dólar, la verdad es que incluso con todos los movimientos que ha habido en estos meses, recuerden que veníamos de un 2025 de caída muy importante del tipo de cambio, el 2026 arrancó también en esa tónica, después, bueno, con algunos movimientos política monetaria acá en Uruguay, con lo que fue la irrupción del conflicto en Medio Oriente, tuvimos como una suba del dólar. Pese a que ha estado bastante movido, los empresarios no cambiaron sus proyecciones de PBI, de tipo de cambio, lo ubican más o menos en torno a los 41 pesos y medio, que era algo que ya venían esperándose hace un tiempito atrás. Son pocos, menos de 10% los que piensan, bueno, el tipo de cambio a fin de año va a estar arriba de 43 pesos, por ejemplo. Así que ahí no hubo grandes cambios. Donde sí vimos un cambio, y de hecho es de las notas más positivas de esta encuesta, es en materia de inflación, donde ya veníamos recogiendo en ediciones anteriores un descenso en las expectativas de inflación de los empresarios, que bueno, que ahora se consolidó y la verdad es que está muy extendida entre los empresarios la percepción de que la inflación va a estar cerrando este año, el año que viene, e incluso en una mirada más de mediano plazo también, dentro de lo que es el actual rango de tolerancia del Banco Central, que va de 3 a 6%. Entonces, está muy extendida como la visión de que se va a cumplir con lograr tener la inflación adentro de ese rango. Bien, también ustedes le pidieron, si se quiere, como una foto a cada empresario respecto a la situación de sus propias empresas, ¿no? Que me parece que es un dato también relevante. Allí es donde se hace como una asociación, cómo estabas vos, ponele, en pandemia, que fue aquella fractura tremenda que tuvimos todos, y cómo estás hoy. ¿Ahí se encontraron con alguna sorpresa, algo llamativo? Sí, a ver, cuando preguntamos por cómo están viendo la situación de sus empresas, en esta edición, y algo que también viene siendo ya como un patrón en encuestas anteriores, encontramos
una mejor percepción respecto a cómo ven sus propias empresas que cómo están leyendo el entorno económico en general. Ajá. Eso es algo que viene pasando tradicionalmente en esta encuesta. Dicho eso, también vimos un deterioro en las preguntas que hacen a la dinámica empresarial, que igual fue menos marcado que en relación a la economía. Entonces, acá te pongo un ejemplo. Cuando les preguntábamos a los empresarios cómo piensan que va a estar la economía el año que viene, recién decía 50% la ven peor. Ahora, cuando les preguntamos cómo piensan que va a estar su empresa el próximo año, ahí en realidad es bastante más chico, 13% nada más los que piensan que va a estar peor. Claro. Entonces, sí hay también a nivel de lo que es la dinámica empresarial una perspectiva de que capaz que el año que viene es un poquito más flojo, pero no tan extendida como la visión para la economía en general. Claro, aquí casi 6 de cada 10 dicen que por lo menos va a estar igual, ¿no? Por lo menos va a estar igual, así que eso lo interpretamos más bien como escenario de estabilidad o más bien poco dinamismo, pero también encontramos otras notas positivas. De hecho, aunque también bajaron, por ejemplo, la proporción de encuestados, también bajó la proporción de encuestados que nos dice la inversión en mi empresa o la producción en mi empresa va a crecer el año que viene, siguen siendo porcentajes relativamente importantes. Tenemos entre 34, 39%, o sea, casi un 40% que nos dicen la producción o la inversión en mi empresa el año que viene va a subir. Entonces, no es mayoritario, uno quisiera que esos números sean más altos, pero bueno, hay empresarios con vocación de invertir y con intención de crecer el año que viene. Exacto, producción 39% espera que aumente y en inversión algo así como un 34%, ¿no? Y nos vamos a un tema muy sensible, porque vos decís, cuando lean estos datos de ex-ante, muchos van a retraerse en aquella cuestión de la captación de empleo y puede llegar a generar como un efecto ahí en el mercado de trabajo. ¿Con qué se encontraron ahí? Bueno, también siempre colocamos una pregunta específica respecto a cómo están viendo los empresarios la evolución de su plantilla de trabajadores el año que viene. Esta también tiene bastante historia. Ahí lo que vemos es como una visión más bien cauta, en el sentido de que más o menos un 60% de los que nos responden la encuesta ven que la dotación de personal más o menos se va a quedar sin cambios. Ahora, es cierto, en esta edición tuvimos un poquito más de respondientes que nos dicen si hay un cambio es a la baja, va a disminuir la plantilla. Eso fueron un poquito más que los que nos dicen que la plantilla de personal va a subir, con lo cual el saldo neto, el balance es negativo. Claro. Entonces, prima más bien un escenario de estabilidad en general, 60% lo ven estable, pero son un poquito más los que piensan que va a caer. Ahora, tampoco queremos sobreinterpretar demasiado ese dato. A ver, venimos de un mercado de trabajo en Uruguay que viene de varios años creando empleos. 2025 fue otro año de creación de puestos de trabajo, por más de que tuvimos poco dinamismo económico, más de 25.000 empleos más en la economía el año pasado. Estamos en niveles récord de ocupación en Uruguay, más de 1.750.000 ocupados. Pensar que desde esos niveles no vamos a tener un nuevo escalón en un contexto de bajo dinamismo, parece ser la señal que sale de esta encuesta. Tampoco es un escenario abiertamente recesivo y no perdamos de vista eso, estamos en niveles récord. Desde esos niveles es que los empresarios piensan que no va a haber espacio para demasiada creación de empleo adicional. Bueno, en el cierre te voy a traer un dato que no tiene nada que ver con la encuesta. El otro día escuchaba a Juan Ramón Carrasco en un streaming, ¿no? El técnico, y él decía, por ejemplo, pregúntame cómo me va. Y entonces el periodista iba y le preguntaba, Juan Ramón, ¿cómo te va? Me va excelente, brillante, no sé qué hacer con mi éxito, estoy fantástico, estoy formidable, ¿no? Esa es la forma en que yo respondo, decía Carrasco. Ahora pregúntame de vuelta cómo me va. Bueno, Juan Ramón, ¿cómo te va? No tenés idea, remando en dulce de leche, no sé qué hacer, acá la voy tratando de llevar y de sobrellevar. Dice, esa es una respuesta uruguaya, ¿no? Así somos los uruguayos, el responde igual. ¿Cómo andás? Y bueno, acá vamos yendo, ¿no? ¿Cuánto de eso, digamos, deja en evidencia la encuesta que hacen ustedes? A ver, de hecho, me parece interesante esta pregunta, porque nosotros preguntamos, por ejemplo, a las empresas, más allá de cómo ven el contexto económico, si van a invertir más, cómo ven el futuro, les preguntamos, bueno, ¿cómo es la rentabilidad en tu empresa? ¿Cómo es la competitividad en tu empresa? Porque son temas que sí, están bastante en el debate, está habiendo como mucha discusión respecto a si los niveles de rentabilidad y competitividad en algunos sectores son suficientes o adecuados como para alentar un mayor crecimiento de la economía, y ahí lo que obtenemos no es malo. Son pocos, son 11%, de hecho, en los dos casos, en rentabilidad y en competitividad, los que nos dicen mi situación es mala.
en general, o la ven bien, buena o muy buena, o la ven regular, pero no la ven abiertamente mala. Entonces, no es como que estén gritando, hay problemas tengo problemas de rentabilidad. Ahora, la prueba de fuego, digamos, es que si no está habiendo inversión en Uruguay, si Uruguay no está logrando crecer, si el empleo no crece un poco más, es porque finalmente con esos niveles de rentabilidad y competitividad no están encontrando las condiciones como para crecer y ir por ese lado. Bien, me queda como apenas un minuto, no sé si lo consideraron específicamente en este sondeo, en esta encuesta de Exante, pero ahora hay variables muy potentes, por ejemplo, con la entrada en vigor del acuerdo con la Unión Europea. Sí, eso lo preguntamos específicamente, les preguntamos, bueno, todavía quedan detalles, evidentemente, está en negociación, pero preguntamos si esperan efectos concretos en sus empresas, porque